Entonces hay preguntas que hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo que los continentes avanzaran de un lugar a otro para separarse? ¿Qué fuerzas son las que movieron a estos continentes? ¿Cómo se llaman esos fenómenos geológicos que hacen que esta corteza se fracture y se separen? ¿Y qué fuerzas hacen que la corteza se desplace de un lugar a otro? Entonces, para responder estas preguntas, tendremos que estudiar las teorías que tratan de explicar el origen de los continentes. Y para responder a estas preguntas, necesitamos conocer ciertos términos, como por ejemplo, ¿qué son las dorsales oceánicas? ¿Qué son las corrientes convectivas? ¿O qué es un límite de placas o borde de placas? Muy bien, empecemos. ¿Qué es una dorsal oceánica? Las dorsales oceánicas vendrían a ser las cordilleras que están debajo de las aguas de los océanos. Son originadas por las fallas o rupturas de las placas, por donde sale el magma que viene desde la astenosfera. Este fluido magmático es llevado hacia el exterior mediante corrientes que al enfriarse forman las dorsales. Aquí encontramos los volcanes y los bordes o límites en donde se encuentran dos placas. Para entender cómo se forman las dorsales oceánicas necesitamos comprender qué son las corrientes de convección que vienen del manto. Explicamos. El calor del núcleo asciende hasta el manto. Este se calienta haciendo que el material se vuelva líquido, moviéndose hacia arriba cerca de la superficie. Aquí es donde se enfrían, haciéndose más pesadas. Por lo tanto, se hunden al interior. Ahí otra vez se calientan y vuelven a surgir de nuevo hacia arriba. Y el ciclo continúa. Este ciclo de calor y enfriamiento, de líquido y sólido, hacen que aparezcan las corrientes. Estas son las causantes del desplazamiento de la corteza, fracturándola y dando origen a los continentes. Entonces pregunta, ¿en dónde se hace líquido el material magmático? En la astenosfera. ¿Y dónde se empieza a hacer más denso, a solidificar? Cuando este material llega a acercarse a la corteza. Entonces, ¿qué ocurre? Se enfría y el peso hace que nuevamente vuelva a bajar, generándose corrientes de ascenso. Ascenso significa hacia arriba. ¿Y por qué se hace fluida la roca? Por las altas temperaturas que se encuentran en el manto, específicamente en la capa de la astenosfera. No te olvides de esto. Y los límites de placa los veremos en la explicación de la tectónica de placas. No olvides este detalle. Los continentes surgen por el movimiento de la epirogénesis. No olvidar. A continuación pasamos a explicar las teorías. Una de estas teorías se le denomina deriva continental, propuesta por el alemán Alfred Wegener. Él plantea que hace 280 millones de años el planeta Tierra era un solo continente, llamado Pangea. Esta Pangea estaba rodeado por océanos, por un océano. Este océano él le denominó Pantalasa. Pasaron los años y cuando llegaron a los 180 millones de años, esta Pangea se fractura. Se fracturó en dos bloques. Uno se llamó Gondwana, que se fue al sur, y el otro se llamó Laurasia, que se fue al norte. Pero entre el sur y el norte, entre la placa Gondwana, entre el continente Laurasia, aparece un mar. Este mar le llamó el mar de Tetis, que el día de hoy es el mar Mediterráneo. En Gondwana
dieron origen después cuando esta placa o este continente se vuelve a fracturar, da origen a América del Sur, a África, la India, Australia y la Antártida. Y cuando se fractura la Eurasia, da origen a América del Norte, a Asia y a Europa. Estos movimientos que originan la fragmentación con los millones de años dieron origen a lo que el día de hoy conocemos como continentes y también como los océanos. Entonces, a la deriva continental también se le puede denominar desplazamiento continental. Ahora, desplazar. ¿Y quién mueve? ¿Quién genera ese desplazamiento? Esto lo vamos a responder cuando expliquemos la expansión oceánica propuesta por Harry Hess. Bien, este fenómeno se da específicamente en las dorsales oceánicas. Son zonas de ascenso de corrientes convectivas que salen desde el manto, específicamente de la astenosfera. El magma sale a la superficie por estas fallas o fracturas, desbordándose por los extremos de las dorsales. Estos movimientos expanden el fondo marino y cuando este desplazamiento choca contra la corteza continental, por ser de material más plástico o flexible, llega a hundirse. A este hundimiento o subducción se le llama fosa. Entonces, pregunta, ¿qué hace que el fondo marino se expanda o aumente o se traslade? La respuesta a esta pregunta es la que genera la expansión oceánica, propuesta por Harry Hess, respaldada por la comunidad científica internacional. Harry Hess plantea que la corteza terrestre está compuesta por 12 placas. Esta corteza descansa sobre la astenosfera. La separación entre cada placa y placa se le llama límites o bordes de placas. Placas convergen, que quiere decir chocan. Esta conversión de placas nos presenta 3 tipos de límites. Bien. Primero tenemos a los límites transformantes, luego los límites divergentes y después los límites convergentes. ¿Qué significa cada uno de estos límites? Los